Ahora vamos a ver otra malformación, otra patología que se llama malformación arteriovenosa. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué es la malformación arteriovenosa? Es una patología vascular cerebral en la cual la arteria directamente pasa a la vena. Directamente pasa a la vena. Ustedes acá se ha hecho una craniostomía. Este es el cerebro normal. Ven ustedes acá. Las venas dilatadas, tortuosas. Incluso las vénulas dilatadas y tortuosas. ¿Por qué? Porque la arteria ha pasado directamente a la vena sin pasar por el lecho capilar. Normalmente debe pasar al lecho capilar, porque así es, pero cuando no ocurre así, inmediatamente pasa y se hace una colección anormal de vasos sanguíneos. Anormal. Localizada en bastantes lugares. Entonces ustedes acá, es un ovillo vascular. Normalmente es así. Arteria, lecho capilar, vena. Pero en el caso de la malformación arteriovenosa, no. Arteria, vena, de frente. De frente. Entonces, estas conexiones displásicas son irrigadas pues, por arterias que llegan, arterias llamadas aferentes, y drenadas por venas eferentes, que son las que reciben directamente. Hay algo acá que tienen que atender. Si ustedes bien han escuchado la clase de aneurismas, se habrán dado cuenta que yo hablo de que se van formando. Hay factores. Se han formado los aneurismas. Entonces, los aneurismas no son congénitos. No son congénitos. Los aneurismas no son congénitos. Por el contrario, las malformaciones arteriovenosa sí son congénitas. Se forman más o menos cuando está madurando el lecho vascular cerebral. En el día 24, el día 25, ya no madura esa parte, se queda inmadura, o sea, como una parte que directamente pasa sangre de la arteria a la vena. ¿De acuerdo? Entonces tenemos así acá a un lecho, la arteria, la vena pasa directamente y sale. Pero, ¿qué debemos saber? De que la malformación arteriovenosa es la causa más frecuente de sangrado que hace hematoma intracerebral en adultos jóvenes normotensos. Un adulto joven normotenso. Entonces se ve con frecuencia. Jóvenes de 20 años, 25 años, 23 años que tienen un sangrado, hacen una hemorragia intracerebral, un hematoma, y son normotensos y ¡pac! Tienen. ¿Por qué? Por una malformación arteriovenosa. ¿Hay un riesgo anual de sangrado? Sí, de 2.4%. 2.4%. Entonces, debemos insistir en que estos vasos son lesiones congénitas. Congénitas. Que se desarrollan en el proceso vascular embrionario. ¿Ya? Adentro de ese magma, de ese lecho vascular, tenemos cerebro gliótico, calcificaciones, sombra de sangrado antiguo. Estos casos de malformación tienen algo muy particular. Presentan hipoperfusión cerebral circundante. O sea, toda la zona periférica no recibe sangre, se hace isquémica, se llama robo vascular. Y hay condiciones en las cuales ocurre el robo vascular. ¿No? Yo tengo un paciente, no me han informado que ha fallecido. Un paciente que me busca de Cañete. Me buscaba, ¿no? De Cañete. Paciente tenía una MAB frontoparietal, grado 5, después el martes, después vamos a ver qué es eso. Después, grado 5, o sea, ya no era para operar. Los grados 4 y 5 no son para operar. Grande grandaza en el lado izquierdo. Lo cual le daba hemiparesia derecha. ¿Cuándo? Cuando tenía robo vascular. O sea, el enfermo podía estar normal, se acostaba y se levantaba con hemiparesia derecha. Su malformación a la izquierda. Tenía un fenómeno de robo. ¿Pero en qué circunstancias? Bueno, se de risa. Viernes, sábado, como trabajaba en el Poder Judicial, se mandaba su borrachera. Alcoholizado se acostaba y el lunes no podía trabajar porque se levantaba con mi pareja. Estaba todo el día sobándose la mano, preocupado. Pero era producto del alcohol. Le provocaba robo vascular. ¿Ya? Entonces ven ustedes que ese fenómeno existe.
Por otro lado, hay algunas cosas que hay que recordar. Por ejemplo, si tenemos una lesión que tiene bastantes venas, entonces tiene buen drenaje venoso, entonces el sangrado va a ser más o menor chance, ¿no? Eso hay que diferenciarlo, ¿ya? Saberlo por lo menos empíricamente, cuando no hace la arteriografía. Si encuentra un montón de venas, pues, eso posiblemente no sangra, pues tiene salida. En cambio, cuando son 2 o 3 venas, la llegada de sangre hincha la cosa está y ¡pum! Está ya. La malformación está ahí. Bien, en cuanto a vasos tenemos aferencia arterial, pueden ser de tránsito, como por ejemplo acá, o fins que se llama, pasa, ya de paso que se llama de tránsito, o terminales, como esta que termina acá, termina adentro. O sea, esas son las que alimentan a la malformación. Tenemos el nido, que es el conglomerado de vasos, y el drenaje venoso. Y hay que conocer bien esto, estudiarlo bien antes de entrar a operar. Porque si por casualidad ponemos un clip o lo cortamos o coagulamos esta zona, como sigue llegando al texto, se hincha y ¡pum! Hemorragia a los demonios. Hay que saber, hay que tener cuidado en eso. Las malformaciones vasculares en general, ¿no? Llamadas malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, angiomas venosos, telangiectasias, malformaciones de la vena de Galeno, todo eso se conoce, que son patologías vasculares que tenemos. Se conocen desde el año 96 más o menos. El doctor McCormick fue uno de los primeros que clasificó esto. Posteriormente, para el momento actual que vivimos, se prefiere clasificar a las malformaciones cerebrovasculares en las que tienen shunt y las que no tienen shunt de arterio venoso. Shunt de arterio venoso es el directo llega. Entonces, la arteria llega al nido y puede ser un nido pleciforme o un nido fistuloso, de los dos. Puede ser un solo pedículo, puede ser bastantes pedículos, puede ser único, múltiple, ¿no? Entonces son cosas para considerar cuando hay shunt arteriovenoso. Si no tiene shunt, tenemos la más clásica para nosotros, el cavernoma, que vamos a ver, el angioma cavernoso. No tiene shunt. Anomalías del desarrollo, los angiomas venosos, todo eso tenemos, ¿no? Angiomas venosos. ¿Eh? Lo importante es saber que cuando no hay shunt, es negativo en la arteriografía. Por eso el cavernoma no se pinta en la arteriografía, solo se diagnostica con resonancia. No sale en la arteriografía el cavernoma. Entonces es importante ver eso. Ahora, las malformaciones por el lugar donde están pueden ser frontales, parietales, occipitales, temporales. Lo más frecuente son las temporales y las frontales. Más frecuente. Son como una pirámide invertida o como un cono de helado. Como un cono de helado. La parte más alta del helado es la parte más ancha, es en la corteza. Y como un cambucho bajan hacia el centro y el puntito, ese puntito es bien sangroso, bien sangroso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ahí entran los vasos, entonces sangran. También pueden ser superficiales, una buena cantidad, y profundas. Son las que sangran más y traen más problemas de sangrado. Por otro lado, también existen o coexisten malformaciones y aneurismas, que hay que estudiarlos. Los aneurismas pueden ser prenidales, intranidales, o pueden ser al otro lado, acompañan a la arteria, o acompañantes que llamamos, ¿no? Entonces son aneurismas de paso que se llaman. Es infrecuente verlos, y hay que estudiarlos. Pueden ser en el mismo lado o en el lado opuesto. Entonces hay que darles toda la consideración del caso. Muchas veces cuando se opera la malformación, el aneurisma involuciona. El cuadro clínico de la malformación arteriovenosa. Ustedes han visto la hemorragia, el aneurisma es hemorragia subaracnoidea, cefalea, náusea. Acá la malformación se caracteriza por presentar síndrome convulsivo, las convulsiones. Entonces, es frecuente ver eso. Es frecuente ver síndrome convulsivo y la hemorragia, ¿ya? Y el dolor de cabeza. A veces está síndrome de Roux, como el que les contaba, o cuadros demenciales o efecto compulsivo. Pero más frecuentes
hematoma, convulsiones, dolor de cabeza. ¿Cómo lo diagnosticamos? Obviamente, pues, necesitamos saber, el examen de elección es la panarteriografía. Ya hemos hablado sobre eso, es nuestro gol estándar. También tenemos que hacerle al paciente, para tener una idea exacta de lo que tiene, tomografía con angiotomografía y resonancia con angioresonancia y reproducción en tercera dimensión. Es interesante que sepan, porque cuando hacemos el tratamiento de una malformación arteriovenosa, se hace singularizada, no se trata en masa, se ve caso por caso. Nosotros hacemos cada caso de malformación arteriovenosa, lo discutimos en grupo, en equipo, vemos el pro y el contra de hacerlo. Vemos la factibilidad mismo. Y para pronunciarnos, para opinar, tenemos que tener panarteriografía, tomografía, angiotomografía, resonancia, angioresonancia. Es el equipo. 5 estudios. Cada malformación debe ser estudiada profundamente. No se toma la chacra en una decisión. Si no hay eso, no se hace nada. Pero el paciente, hasta hacerse todo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, pues, tomografía, sangrado, miren, dentro del ventrículo, arteriografía, más arteriografías, todo tipo de arteriografías que hay que hacer, resonancia, angioresonancia, para ubicar, ¿no? Angioresonancia, distintas formas de las mismas, de malformación. Angiotem, ven ustedes acá, los vasos, la arterio. Todo eso nos sirve. Todo eso nos sirve para saber cómo es el enemigo, para conocerlo. Y es muy importante ahora, a partir del año 86, ojo, 86, yo les he contado que estoy haciendo neurocirugía desde el 80, 79. En las primeras operaciones nosotros entrábamos 2 de la tarde, 8 de la mañana y terminábamos al día siguiente, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Eran operaciones larguísimas, larguísimas. Como dicen en Piura, larguísimas. Bueno, el año 86, el doctor Spessler, Robert Spessler y Neil Martin, provocan o plantean este tipo de clasificación de la malformación arteriovenosa, que ha servido de mucho para el tratamiento. ¿Por qué les digo? Porque la malformación arteriovenosa se puede clasificar por el tamaño, por la elocuencia y el drenaje venoso. ¿Qué cosa es? Vamos a ver. ¿Qué es tamaño? Si es menor de 3 centímetros, se le pone un punto. Si es entre 3 y 6, 2 puntos. Si es mayor de 6, 3 puntos. Es el tamaño de la malformación. Una malformación medida más de 6 centímetros es grande, es grande. Tiene su puntaje. Si tiene menos de 3, también tiene su pequeña. ¿Ya? En cuanto a la elocuencia, significa dónde está ubicada la malformación. Si está en la corteza motora, sensorial o sensitiva, en la corteza visual, si está en el área del lenguaje, si está en el hipotálamo, en el tálamo, en el tronco cerebral, o en los núcleos cerebelosos, o regiones periféricas, estas zonas. Entonces es una malformación, pues, elocuente. Y tendría un punto más. Y el otro punto a considerar es el drenaje. Se hablaba sobre el drenaje. Cuando hay bastante drenaje, la posibilidad de que se rompa es baja. Entonces, una malformación drena a un seno venoso profundo, ahí la cosa se complica. Porque las venas profundas tienen mucha labilidad y son bien traicioneras. Las corticales no. Entonces, si fundamentalmente el drenaje es en la vena cortical, tiene 0. Si es superficial. Si es profunda, tiene un punto. Entonces, si suman 2 puntos, ustedes tienen que una malformación mayor a 6 centímetros en área noble y que drene a la vena profunda tendría 5 puntos de Spessler. Esa malformación no tendría indicación de ser operada porque es una malformación muy peligrosa
que le deja mucha morbimortalidad al paciente. Entonces, las grado 4 o 5 no se operan. Las que suman 3 puntos, se le da primero radioterapia, se le da terapia con embolización, cirugía muy poco, y eso. Y las que se operan, fundamentalmente las grado 1 y 2 son para cirugía, 1 y 2. Entonces son las de menos de 3 centímetros o entre 3 y 6, son para operar. Como ven ustedes, siendo así, nuestras operaciones de MAB ya no duran pues un día y medio, ya no duran. ¿Por qué? Porque realmente mientras más compleja es la malformación, o sea, si es grado 5 o 6, demasiado grande, ya no se le agrede al paciente, se le da otro tratamiento, se le da terapia, radioterapia, ahora hay gamma knife que esclerosa la malformación. Entonces ya no es como antes. Y eso es tan importante que bastantes colegas en Estados Unidos presentan su casuística y dicen, si hubiera conocido a Speller no le habría operado a fulano y me ha valorado mi casuística porque yo tengo malformaciones y 2 pacientes míos están con hemiplegia. Le valoran la casuística. Realmente son bien exigentes los gringos en reconocer su trabajo, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, le estoy pasando en el Power, la grado 1, grado 2, después son las que se operan, también llamadas clase A de Ponce, se operan. Esas son para cirugía. No son ni para terapia, ni para ponerle cosas, se operan. Si se opera, se cura. Y nunca más sangra, se cura. ¿Ya? La grado 2 o grado B de Ponce o grado 3 de Speller Martin son más grandes, tienen problemas de área elocuente, etc. Hay distintas combinaciones. Miren ustedes acá, son muy complicadas. Hay unas que tienen área elocuente, esta no tiene elocuencia, pero tiene tamaño y drenaje venoso. Son distintas combinaciones que pueden presentarse. Ese tipo de pacientes no son para cirugía. ¿Ya? Primero se hace terapia endovascular y después se le da radiocirugía. No para cirugía. Y las grado 4 o 5, que son las más grandes, esas no se operan. Esas se observan, no se tratan, porque el enfermo resulta de estar con grado 15, de estar caminando, termina parapléjico, termina monopléjico. Entonces, no se operan. Ese es el planteamiento de nosotros. Entonces, el tratamiento consiste, pues, eliminar el riesgo de la malformación, o sea, retirarla con cirugía, o disminuir la mortalidad. Lógico. Tratamos con terapia o con gamma knife, no con radiocirugía. Entonces, hacemos microcirugía para sacar la malformación, GMT grado 1 o 2, hacemos terapia endovascular o hacemos radiocirugía. ¿Ya? La radiocirugía tiene algunas complicaciones y exigencias, ¿no? Debe ser menor de 3 centímetros, lesiones en áreas profundas, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes acá lo que se concluye. 1 y 2, resección microquirúrgica. 3, angioembolización, o sea, terapia endovascular y radiocirugía. Y después recién se plantea resección. Y grado 4, evitar la cirugía, buscar otras alternativas. Evitar la cirugía, grado 4 o 5. Es lo que plantea Speller, es lo que hacemos nosotros. Y el doctor Lotton, como les dije, nuestro gran maestro, tiene esta clasificación que se llama 7 malformaciones. 7 malformaciones, distintas localizaciones de las malformaciones. Son 7 que he escogido: cerebelo, troncoencefálico, profundas, ventriculares. Es un tiro operando el doctor Michael Lotton. Ya tienen la colocación, cómo se retira. Tengo un ejemplo de cirugía nosotros, he sacado, he dejado el lecho. Acá está la malformación chiquita, sale, el coágulo y queda la vena de salida sola. Ya no hay el edema, es el lecho de la malformación, salió toda, está limpiecita. Entonces, la terapia endovascular se hace previo a la microcirugía. Es bien útil, pero no curativa. No es curativa. Ojo, la terapia no es curativa. La radioterapia o la radiocirugía con gamma knife la utilizamos mucho
forma parte de nuestro quehacer. Y ahora vamos a ver unas palabras finales sobre el cavernoma. ¿Qué es el cavernoma o el angioma cavernoso? Es una malformación vascular que da sangrado y era mal diagnosticada cuando no había tomografía ni arteriografía, porque el cavernoma, como ustedes saben, no tiene shunt, o sea, no tiene llegada arterial. Entonces, angiográficamente es negativo, no aparece, pero sí aparece en el FLAIR como POCOR. Ven, ustedes ahí como una palomita de maíz. Miren, ustedes acá en tomografía no aparece, pero acá aparece un POCOR. ¿Ven? En resonancia. FLAIR, ¿ven? Ahí está. Aparece en resonancia. Este es un cavernoma. No tiene arteria, no llega, está libre, es oculta, de bajo flujo, tiene capilares dilatados, cavernas ahí, endotelio, etcétera, zonas de microsangrado, y sangran dentro. Y generalmente los que son de tronco cefálico a veces matan al paciente, son de bajo flujo, pero incomodan al paciente. Tienen esta forma que lo han sacado, parece una fresa, así dicen, una mora. La incidencia es baja, hay poco cavernoma, pero, ojo, el 0.3 sangra, pero si sangra se triplica, o sea, pasa al 0.9. Y es frecuente encontrar eso, por eso hay que tener mucho cuidado en seguir a estos pacientes con cavernoma. Muchos son supratentoriales, la gran mayoría son frontales y temporales, dan convulsiones, hay unos que son convulsiones subintrantes, hay otros que hacen hemorragia. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Más frecuente la convulsión, pero también hemorragia, ¿ya? O un hallazgo incidental. Generalmente esta lesión se encuentra con resonancia, no se olviden, con resonancia. Ahí está la imagen característica, así le dicen, palomita de maíz o POCOR, ¿no? ¿Ya? En la historia natural del cavernoma, generalmente el tratamiento es cirugía o tratamiento médico anticonvulsivantes. Cirugía para retirar. La radiocirugía en el cavernoma ha detectado que no es útil, pero se plantea que sea útil. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales se ha dado radiocirugía y el paciente está en observación, pasados los años y no ha vuelto a tener más problemas. Pero hay gente que dice que no es útil, tajantemente. Entonces el cavernoma se convierte en un problema para cirugía, especialmente cuando es en tronco cerebral. Hay que sacarlo, hemos tenido como 3 o 4 casos de cavernoma de tronco, ¿no? Más o menos nos ha ido bien sacando el... Entonces el cavernoma es muy mal diagnosticado, se diagnostica con resonancia. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es encontrar el magnetismo que tiene. Hay técnicas intraoperatorias que minimizan el déficit neurológico, se requiere bastantes estudios para ver, y bueno, hay que respetar la historia natural de los cavernomas. Carlos Tomorote. Bien, ¿alguna pregunta, joven?